la primera pregunta, que es para Leonel, y dice: ¿crees que existe el concepto de feminismo cristocéntrico? Sí. Bueno, no estaba calando el micrófono, no dije que sí. Sí, bueno. Como les dije hace rato, hay cosas del feminismo que están alineadas a la verdad de Dios, ¿verdad? A la palabra, pero solo algunos elementos, como en un montón de movimientos podemos encontrar verdad. No la verdad absoluta, que solo se encuentra en Jesús, pero sí es bueno que el cristiano sea tan bueno en su discernimiento de la verdad, que aprenda a ver dónde está la verdad de Dios, incluso en medio de un contexto lleno de mentiras. Los cristianos debemos saber discernir la verdad. Y yo pienso que por cuestiones quizá de confusión, hablar de un feminismo cristocéntrico sería un poquito complicado. Prefiero términos como feminidad bíblica, ¿verdad? O la feminidad desde el cristianismo, más que un feminismo cristocéntrico, aunque se pudiera desarrollar ese concepto, porque platicaba y ya con eso termino si alguien quiere complementar, platicaba ahorita en la comida que, por cierto, los tacos de barbacoa de los más buenos que he probado en mi vida, qué belleza. Sé que ustedes también sintieron eso, dieron la mordida y dijeron, ¿qué rayos es esto? Es algo glorioso. Y platicaba con mis amigos de que se me fue. ¿Con quién comí? Con Mayo. Que estaba sobre el feminismo. Que Jesús, perdón, ya se me vino. Les decía, Jesús en su momento, ojo con esto, en la cultura y en el contexto histórico en el que él crece, tanto desde el lado romano como desde el lado judío, ¿verdad? Actuó como un líder feminista en ciertos aspectos. Nunca se describió así, además que sería anacrónico, el concepto no existía, pero sí actuó a favor de la mujer en muchas ocasiones, ¿verdad? Desde que voy ahorita a predicar un poquito más adelante de esto en la última conferencia, pero desde el asunto del matrimonio tal cual lo conocemos en Occidente hoy, que siempre ha habido diversos matrimonios en diversos imperios y épocas, pero el que conocemos hoy, ¿verdad? En donde debe ser para toda la vida, respetarse, todo eso. Jesús establecer ese tipo de cosas en un tiempo en el que la mujer con la carta de repudio podía ser desechada y el hombre podía casarse fácilmente otra vez y la mujer quedaba manchada. Eso era un asunto bien complicado, donde la mujer era tratada como algo inferior. Incluso en los registros de la Biblia, los números no contaban a las mujeres y a los niños porque eran consideradas inferiores. ¿Por qué? Porque la revelación total de Dios aún no venía a la tierra, que en Cristo Jesús viene la revelación total, ¿verdad? Lo que hay en el Antiguo Testamento es una revelación paulatina de quién es Dios, de cómo es Dios, pero hasta que aparece Jesús, el verbo de Dios, es que todo es revelado. Ahora, algunos incluso usan a Jesús como una figura feminista, porque sí actuó a favor de la mujer en diversas ocasiones, defendió a la mujer. Cuando la querían apedrear, él de una manera súper sabia les dijo, bueno, quieren matarla porque falló, mátenla, pero solo que el primero que tire la piedra sea el que no haya pecado. Los desarmó totalmente. Entonces, sí estuvo siempre en esa lucha también de defender la dignidad, pero considero un poco complicado y quizá peligroso usar el término de feminismo cristocéntrico, pero se pudiera usar, como Piper, por ejemplo, uno de mis autores también que me gustan mucho. Él inventó el concepto, ¿verdad?, de hedonismo cristiano, que en su momento fue en la década de los 70. El hedonismo, los que han estudiado, que ya ayer un poco hablamos sobre eso, que es la corriente donde el placer es el fin de todas las cosas, es una corriente súper dañina. Pero Piper desarrolló todo un concepto de hedonismo cristiano en su libro Sed por Dios, se los recomiendo, que es magistral su exposición y que ahora ya es aceptada por gran parte de los círculos cristianos, bautistas, reformados de Estados Unidos. Pero le tomó una década de lucha. Entonces, si alguien quiere usar ese término, necesita dar un contexto muy profundo de por qué lo está usando así, pero sí considero que feminidad bíblica es más acertado, ¿verdad? Ahí está mi respuesta. No sé si mis amigos quieren decir algo. ¿Alguien que quiera complementar algo? ¿Está muy bien? Ok. Excelente. Esta siguiente es general para quien guste de los tres responderla. ¿Qué opinan sobre la planificación familiar mediante el uso de métodos anticonceptivos? Ok.
Hay una segunda pregunta que la complementa. Dice, ¿eso es contrario a la voluntad de Dios? ¿Y cuál será el fundamento bíblico del si es correcto o por qué no? Ok. Ah, no hay ningún problema en cuanto al asunto de planificación y realmente no existe un conflicto respecto al uso de métodos anticonceptivos, porque lo que hace el método anticonceptivo es evitar que se conciba la vida, ¿no? No desprender una vida. Son cosas completamente distintas. Yo creo que no hay un problema. Algunos movimientos, principalmente los católicos en cierta medida, son más reacios y más cerrados a abrirse a la posibilidad de esto, y los entiendo, pero no existe ningún conflicto en que se utilice como un método de planificación, pero habría que ver bajo qué concepto están utilizando la planificación antes que el propio método anticonceptivo. ¿Me explico? Quiero que observes que hay dos cosas allí. Una cosa es decir, nosotros nos estamos cuidando a través de determinado método, pero la pregunta es, ¿por qué te estás cuidando? Esa es una pregunta que exige mayor análisis que el propio método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un principio de multiplicación. El principio de multiplicación aplica en la totalidad de nuestra vida, pero cuando Dios crea el mundo, voy a tratar de explicar esto brevemente, cuando Dios crea el mundo para que Adán y Eva puedan gobernar la totalidad del mundo y traer el reino de Dios, les dice, fructificad y multiplicaos. Primero son dos cosas. Una es, ustedes han sido llamados a ser fértiles, por eso pueden fructificar. Y por cuanto son llamados a ser fértiles y pueden fructificar, entonces se tienen que multiplicar. Y una vez que se multipliquen, van a llenar toda la tierra y la van a poder sojuzgar. La multiplicación de los hijos desde el inicio es fundamental para la manifestación del reino de Dios. En medida que te multiplicas los hijos, tú expandes el reino de Dios. Hay un montón de análisis que puedes hacer eso, pero básicamente es la multiplicación de los hijos es un fundamento para la extensión y la manifestación del reino de Dios. Cuando alguien se priva intencionalmente de tener hijos, también se está privando de la expansión y de la manifestación del reino de Dios. Si alguien en una temporada dice, en esta temporada nos estamos cuidando a través de determinado método, porque así lo hemos planificado, es una cosa. Y otra cosa es que alguien no quiera tener hijos y constantemente esté recurriendo a métodos anticonceptivos. El conflicto allí no solamente está en el método anticonceptivo, sino en la idea que ha aceptado para no tener hijos, ¿no? Porque una de las ideas reinantes que tiene nuestra época es el tema de la sobrepoblación, que en realidad es un mito. No hay forma en la que puedas justificar el tema de la sobrepoblación, a menos que nunca hayas leído un libro de estadísticas de crecimiento y desarrollo de las distintas sociedades, vas a creerte este relato. Pero uno va a ver, por ejemplo, que Israel, una de las cosas que Moisés le dice antes de que entre a Canaán es, el Señor os haga 1000 veces más de lo que ya sois. Es decir, sé que ya tienen suficientes, y para ese punto aproximadamente Israel es 1,5 millones de judíos allí en el desierto. Pero Moisés no dice, bueno, son suficientes para entrar a Canaán, ya cuídense, solamente tengan de 1, de 2, de más chiquitas las familias. Moisés sigue incentivando a la multiplicación y les dice, Jehová os haga 1000 veces más. E incluso cuando ellos están en Egipto, ellos están bajo un gobierno que los oprime, que los lastima, y cualquiera de ellos pudo haber dicho, oigan, pues para no tener este conflicto, pues ya no hay que tener tantos hijos, no hay que encontrar algún método anticonceptivo, algún cuidado como el que tenía, como el que más adelante tuvo Onán, ¿no? Que eyaculaba en tierra, dice la Biblia, que es el método anticonceptivo que el tipo se inventó. Pero estos tipos, en medio de la opresión, dice que cuanto más se les oprimía, más se multiplicaban, porque hay poder en la multiplicación. ¿Sí me estoy explicando? O sea, en tener hijos hay poder. Entonces, cuando una pareja está utilizando métodos anticonceptivos, habría que cuestionarse si lo está haciendo porque es la temporada que hacían planificado no tener, o porque hay un conflicto con la paternidad y la maternidad y la manifestación del reino a través de la multiplicación de los hijos. ¿Sí me explico? Excelente.
Yo solo agregar que me acordé, mi pastor que me formó, ya partió con el señor Eduardo Ramos Castañeda. En un tiempo, él formó una iglesia fuerte y formó 15 iglesias de nuestra congregación, de la segunda en San Luis. Y hubo un tiempo en que la iglesia no estaba creciendo y se paró en el púlpito y dijo: iglesia, no estamos creciendo este año, dice. Les dijo a todos: matrimonios, les quiero pedir algo de perdida, si no van a evangelizar, tengan hijos, ¿verdad? Para que el reino siga creciendo. Y me acordé de eso, ¿no? Es un comentario medio chistoso para agregar, pero nada más que agregar. Yo, antes de todo, yo me cuestionaría, porque creo que esta generación, no lo sé, porque tengo amigos que así lo viven, tienen miedo de tener hijos por el futuro incierto que estamos viviendo, ¿no? Creo que primero yo te invitaría, si es a partir del miedo, de la incertidumbre que se viene más adelante, yo te invitaría a que se lo entregaras a Dios y que Dios buscara de alguna manera trabajar contigo desde esta área. Uno. Y el segundo, yo creo y estoy bien de acuerdo en los proyectos de vida, que no sea desde la incertidumbre o desde pues a ver qué pasa, sino que sea desde una planificación. Yo sí creo en la planificación. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? Que a veces tienen 9, 10 hijos, ¿no? Y ahora sí que anteriormente, bueno, pues seguramente nuestros abuelos o bisabuelos así se vivieron, ¿no? De, pues ten los que Dios te mande, ¿no? Pero pasaban muchas cosas como ya el mayor ya no le tocó lo que el menor y había muchos conflictos al respecto. Yo sí me cuestionaría, y sobre todo, ¿desde dónde nace esta pregunta? Creo en la planificación, Dios nos manda a administrar y algún día, bueno, si a nosotros Dios nos permite ser padres, Dios nos va de alguna manera llamar a cuentas por nuestros hijos. Entonces creo, desde ese punto, creo en la planificación. Y la tercera, creo que si buscan usar métodos anticonceptivos, primero vayan con el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en la escuela nos enseñaron, y digo, esta no es una conferencia de sexualidad, pero hay métodos anticonceptivos que realmente sí propician el aborto. Entonces, yo te invitaría que antes de hacer uso y de comenzar tu vida sexual, dentro del matrimonio, obviamente, si vayas con el médico, porque sí hay métodos anticonceptivos que propician el aborto, ¿no? Entonces creo que serían esos 3 aspectos que me parecieran bien. Muy bien, muchas gracias a los 3. La siguiente es para Moisés. Dice, esta está interesante porque lo he escuchado en múltiples ocasiones. En varias ocasiones he escuchado una frase que pienso es falsa. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. He escuchado cómo varios desmienten esto diciendo que Dios odia el pecado y odia al pecador. ¿Dios no me ama? No, Dios sí te ama. Mira, el relato o el argumento es fácil de entenderse en ambos polos, tanto como que tiene una parte de verdad, como que tiende a ser distorsionado. Evidentemente Dios odia el pecado, porque es el pecado lo que nos tiene en la situación en la que nos encontramos, ¿ok? El pecado nunca fue parte del plan. El pecado produce sufrimiento, produce pobreza, produce dolor, produce enfermedades, produce nuestra separación de Dios. El pecado nos ha arruinado en todos los sentidos, ¿ok? ¿Quién hace el pecado? Pues nosotros. No es algo propio de nosotros, es algo que fue introducido por medio de Satanás y nosotros lo adoptamos en nuestro comportamiento. Pero yo particularmente no encuentro ninguna forma de justificar que Dios odia al pecador, pero sí tiene un conflicto con el pecador. Es muy distinto. Yo creo que a veces las palabras que utilizamos para presentar un argumento y después presentar el evangelio hay que ser cuidadosos.
porque por ejemplo Proverbios dice que Dios está airado o enojado con el pecador. Es la forma en la que lo dice Proverbios. Y luego Romanos nos dice que la ira de Dios se revela contra todo aquel que con injusticia detiene la verdad. Es decir, hay un enojo que se despierta en Dios cuando una persona, por medio de falacias, lo que fuera, detiene la verdad y además practica el pecado. Pero no hay un odio de parte de Dios como eres una basura, eres un pecador, eres lo que sea. Porque lo mismo dice Romanos, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo argumenta diciendo, probablemente alguien muriera por un pecador, pero es muy difícil, dice Pablo. Sin embargo, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, y por cuanto hemos sido librados de este pecado, también hemos sido librados de la ira de Dios. Es decir, el amor de Dios es suficiente para librarte de la ira, pero al mismo tiempo para convencerte de que lo que estás haciendo está mal. Si estás viviendo una vida de pecado, Dios no te está aplaudiendo en el cielo, pero tampoco está deseoso de destruirte. Sin embargo, las leyes que Él ha establecido en el mundo te van a terminar quebrando y rompiendo. Tú no puedes romper las leyes de Dios, tú te rompes sobre esas leyes. Entonces, cuando escuchas a alguien diciendo desde el púlpito como Dios sí odia al pecador, nunca creas que la voz del predicador es la voz de Dios. Es muy distinto. Los predicadores a veces son muy chistosos, eso no significa que Dios esté sonriendo todo el tiempo, y a veces algunos predicadores son más agrios y bien malos como la leche cortada, no significa que Dios sea así. Hay algunos predicadores que yo los escucho y digo, Jesucristo, llévatelo porque ya no lo soporto. Y a veces la forma en la que presentan a un Dios que quiere redimir es un Dios tan cruel que dices, a la bestia. Ahora, no estoy diciendo que Dios no tiene un serio conflicto con el pecado. Dios sí tiene un serio conflicto con el pecado, pero Dios no está deseoso de destruirte, ansioso. Sin embargo, la Biblia también enseña que la continua búsqueda del hombre hacia el pecado genera un juicio pronto. Por ejemplo, Dios le dice a Israel, pero si tú persistes en hacer lo malo, así como yo me gocé en hacerte bien, me voy a gozar haciendo el mal. Es bien complejo entender ese punto, pero lo que quiero que sepas es que cuando un predicador dice, Dios odia al pecador, no solamente al pecado, está diciendo una parte de la verdad, porque es cierto que Dios tiene un conflicto con el pecado, pero no con tu persona. Pero la persistencia de nuestra persona inclinada hacia el pecado despierta este tipo de juicios. No sé si puedo explicarme en ese punto. Y si no, mándenme mensaje. Yo solo agregar, por ejemplo, la ira de Dios, que es uno de sus atributos, ¿verdad? Que es santa, es justa, debe ser ejecutada, por cuanto Dios es justo, pero como también está la parte de su virtud, de su atributo como Dios de amor, parece que son una especie de opuestos ahí. Pero Dios resuelve ese conflicto en la cruz, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Dios no va a hacer a un lado su ira, porque tiene que ejecutarla por su justicia, pero tampoco va a hacer a un lado su amor. Y el mismo amor de Dios buscó la manera de ejecutar su ira y que no caiga sobre nosotros. Eso es algo glorioso, eso es el evangelio. O sea, la ira que merecíamos recibir, la copa de la ira que Jesús, incluso en el Getsemaní, ¿verdad? En su oración dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Esa oración es de las más conmovedoras y profundas de todo el Nuevo Testamento. Ahí podemos ver cómo Dios mismo, ¿verdad? Que se encarna en Cristo Jesús, está amándonos de tal manera que aunque sí merecemos el castigo y merecemos el juicio, Él lo ejecuta sobre Él mismo, que en este caso es Cristo Jesús, que es Dios mismo encarnado. Entonces Él toma ese lugar, eso, la doctrina de la sustitución, ¿verdad? Penal. Él toma nuestro lugar para darnos la posición de hijos de Dios que se le dio a Jesús en el Jordán. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él nos da esa posición en la cruz y Él toma la posición de nosotros de pecadores, ¿verdad? Que dice Romanos, por cuanto todos pecaron,
fueron destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, etc. Entonces, de esa manera somos amados. Yo entiendo el conflicto de la pregunta, porque toman ciertos textos como los que mencionaba Moisés, en donde sí hay como es muy explícito, ¿verdad? Dios molesto con los hombres, pero yo pienso que la misma ira de Dios incluso es un reflejo de su amor, porque Dios se molesta porque estamos eligiendo lo que nos hace daño y estamos eligiendo lo que también es una ofensa hacia su persona. Entonces es un doble enojo santo, ¿verdad? Cualquier padre que mira a su hijo hundirse en las drogas va a enojarse con su hijo porque está destruyendo su vida, pero el enojo no es de que te odio, el enojo es de que te amo, hijo, te amo y por eso estoy molesto. Entonces, hasta la misma ira de Dios, ¿verdad?, está muy ligada al amor de Dios. No podemos como que separar sus virtudes. Y nada más agregar eso. Aprovechando que tienes tú el micrófono, esta pregunta va para ti, sobre el tema que diste del feminismo. Dice, respecto al feminismo, ¿se podría justificar el seguir la vertiente del mismo si sufrí una clase de abuso sexual? Ok, seguir el feminismo, justificar ser feminista si sufrí. Miren, esta pregunta es buena y yo creo que aquí la mayoría son cristianos. Creo que había un par de amigos que nos acompañan y que están escuchando, bienvenidos, ¿verdad? Pero aunque los principios del evangelio son los mismos para cristianos y para no cristianos, la forma de comunicarlos sí puede variar. Entonces, quiero hablarle primero a los cristianos, ¿verdad? A los que ya son seguidores de Jesús. No hay manera de justificar ninguna de estas doctrinas que el feminismo pregona, llámese aborto, llámese superioridad de la mujer sobre el hombre, lo que sea. No hay manera de justificarlas para seguirlas, aunque hayamos sufrido cosas tan terribles. Es por eso que yo les mencionaba hace rato, por el tiempo, no tenía el tiempo de explicar ciertas cosas, pero les di los autores que sé que los van a ayudar a introducirse a este mundo de ideas. Por ejemplo, en la cuestión de aborto, que platicaba con una chava que se me acercó, ¿verdad? Y estábamos platicando sobre la cuestión de aborto. Casi siempre el argumento que van a usar los pro aborto o pro elección, como a veces lo llaman, es ese. ¿Qué pasa si es abusada una persona, queda embarazada de un violador? ¿Por qué ella tiene que tener un bebé que viene de un abuso? Entonces, ahí la explicación, yo les decía, el criminal, yo estoy a favor incluso de la castración química, si es que se pudiera, para que todos los criminales que están abusando de adolescentes, de niñas o de jovencitas, paguen con todo el peso de la ley. Ellos merecen el peso de la ley. Son nuestro prójimo, merecen el evangelio, merecen la buena noticia también, pero humanamente hablando merecen la justicia por su crimen. Pero el bebé que está formándose, ¿verdad?, que es este ser humano total, aunque está en formación, pero ya es un ser humano, tiene alma, ¿verdad?, tiene vida, científicamente hablando. Él es inocente, igual que la que sufrió el abuso. La que sufrió el abuso es inocente, pero también el bebé que está gestándose es inocente. Entonces, la que es víctima no puede asesinar al bebé, porque es que yo puedo hacerlo porque soy víctima de un abuso, pero ¿qué culpa tiene el bebé que se está gestando? Todos nosotros, antes de ser lo que somos hoy, estuvimos en ese proceso de formación. O sea, le estás quitando a ese bebé la oportunidad de tener una vida, le estás quitando la oportunidad, ¿verdad? Estás tomando ahora el papel de criminal. Eras víctima inocente y ahora tomas el papel de criminal, porque no hay manera linda de decir que un aborto es simplemente algo normal, es lo que es, ¿verdad? Entonces, no hay justificaciones para someternos o para elegir estas corrientes, estos pensamientos, aunque hayamos sufrido. Miren, tampoco somos los cristianos personas antiempáticas, como les dije en la conferencia. No es como que, te abusaron, de todos modos no seas feminista, tú sé cristiana, échale ganas. No podemos ser así de bruscos, hablando ya de relaciones personales, ¿verdad? Porque cada quien estamos en una iglesia local. Tenemos que aprender a escuchar las historias de las personas, tenemos que aprender a servirles, tenemos que aprender a amarles, al mismo tiempo que les decimos cuál es la verdad de Dios. Sin comprometer los principios, amamos a las personas. Así que la respuesta es: no hay justificación. No hay justificación. A los que no son cristianos y están conociendo el evangelio podrán decir: ¿cómo que no hay justificación? Y se los decimos: es que nosotros voluntariamente nos hemos sometido al señorío de Cristo. No estamos
a mí no me obliga ni un pastor, ni un líder religioso, nadie me está obligando a hacer las cosas que hago y a pensar lo que pienso. Tengo una libertad intelectual de pensamiento, de elección, pero voluntariamente me he sometido a un señorío, porque ese señorío de Cristo, ¿verdad? Yo me debo a Él me lavó de mis pecados, Él me dio una vida nueva y todo lo que soy se lo debo. Por eso voluntariamente me someto a Él y nosotros nos regimos por lo que Él desea, lo que Él establece, no por nuestras opiniones, no por nuestros pensamientos. Es por eso que los cristianos, ¿verdad? En un sentido, aunque somos libres, hemos decidido ser esclavos de la voluntad de Dios, hemos decidido someternos a ese señorío que nos ha dado la plenitud y nos ha dado todo lo que somos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es general, a quien guste responderla. Dice, ¿por qué ha surgido tanto el machismo? Creo que se refiere a qué lo ha llevado a que aumente a la forma en la que está actualmente. ¿Alguien que guste responderla? Luis. Ok, bueno, y es que yo hablé, esta es mi tercera vez que hablo, pero bueno, ahí va. Bueno, tenemos que ser honestos y Latinoamérica y bueno, el mundo en general, como mencionábamos ahorita, el pecado nos tiene en la condición en la que estamos a nivel humanidad, ¿verdad? La historia de la humanidad ha sido eso, ¿verdad? Seres humanos quebrados por el pecado, siendo alcanzados por la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Pero el machismo, ¿verdad? Pues tiene, también es milenario, ¿verdad? Y como les mencionaba hace rato, ¿verdad? Y que voy a mencionar un poquito más de esto en la predicación después, el cristianismo, ¿verdad? Ha sido el verdadero oasis para la mujer en Occidente. Venimos de culturas de los bárbaros, culturas tremendas donde la mujer era realmente vista como un objeto, ¿verdad? Ya Moisés ha hablado un poco de eso. Y el cristianismo le ha regresado la dignidad a la mujer, ¿verdad? Hoy la mujer, fíjate, ¿sabes por qué en Medio Oriente las feministas no pueden protestar? Porque las meten presas o las matan inmediatamente. ¿Por qué pueden protestar aquí en Occidente? Porque el cristianismo les ha dado una voz, el cristianismo les ha dado dignidad, las ha hecho iguales, ¿verdad? Les ha dado el mismo valor y la misma dignidad. Por eso puedes ver que las mujeres protestan aquí en Occidente, pero no hacen lo mismo en Medio Oriente, porque en Medio Oriente no está la cultura cristiana enraizada en las sociedades como en Occidente. Aquí en Occidente, ya sea por el catolicismo o por el protestantismo, somos sociedades cristianas. Tenemos esta noción, ¿verdad?, de la importancia de la mujer y por eso es que tienen más libertad de ser quienes desean ser, de protestar, de alzar la voz. Entonces, Occidente, aunque Latinoamérica sigue teniendo mucho machismo, casi siempre el machismo viene simplemente por una falta de comprensión del diseño de Dios. Las personas, aunque sean cristianas culturales, de que bueno, sí, sabemos quién es Dios, al menos nociones, no conocen la profundidad de la revelación de Dios. Es también una de las razones. Ahora, dentro de las iglesias evangélicas hay machismo, también hay machismo. O sea, no en todas, pero tenemos que reconocer que sí se viven estas experiencias y también es por una falta de discipulado integral. Cuando hay un discipulado integral, el machismo tiene que desaparecer automáticamente, ¿verdad? Porque el discipulado, que es formar el carácter de Cristo en los hombres y mujeres, desaparece tanto el feminismo como el machismo. No hay espacio para esas corrientes cuando hay un discipulado integral con la revelación del diseño de Dios para las personas. Entonces yo pienso que una de las razones principales es esa. No hay un discipulado integral en Latinoamérica aún. Ya se está despertando en los últimos 15, 10 años. Ha habido un despertar del discipulado hermoso que yo he estado impulsando también, que he visto crecer y que lo celebro con todo mi corazón, pero aún nos falta mucho por trabajar en esa parte. No sé, aquí mis amigos. Bien. Yo creo que, bueno, porque también hay mujeres que son machistas, ¿no? Yo creo que primero, no, el hombre o la mujer, es el caso, no han entendido el rol, sobre todo el hombre no ha entendido el rol del hombre dentro de la sociedad. Y yo creo que el deseo de control, ¿cuántos aquí se consideran controladores? O mujeres controladoras o algo así. O sea, no precisamente en las relaciones, sino a nivel general. ¿Por qué? Porque controlar, el deseo de control, eso tiene años. Y ese es algo que
yo creo que al hombre no lo ha entendido dentro de su rol del diseño original de Dios. Creemos lo que Dios hizo con Adán en el principio es controlar, ¿no? Entonces, yo realmente creo que habría que de alguna manera ir al diseño original por el cual se creó al hombre y se creó a la mujer, y que como hombres realmente entendamos que no se trata de darle la oportunidad a la mujer, porque, cómo me da coraje cuando dicen, es que yo le ayudo a mi marido, ¿no? Y digo, pues es que no es que le ayudes a tu marido, es que también es parte de tus obligaciones dentro del matrimonio, ¿no? Sobre todo con el tema, no sé, de la limpieza o de etcétera, ¿no? Porque creemos que eso lo hacen las mujeres, pero no, creo que el hombre tiene, o todos los hombres, inclusive las mujeres, ¿no? Tenemos que entender cuál es nuestro rol como hombres. Si nosotros como hombres entendemos cuál es nuestro rol, creo que ahí vamos a poder quitar el machismo, ¿no? Inclusive las mujeres, porque también hay mujeres que fomentan el machismo dentro de las familias. Y seguramente lo han escuchado: no, hijo, no levantes tu plato, deja que tu hermana lo haga. No, hijo, no lave los platos, deja que tu hermana lave los platos, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que entender el diseño original de Dios, y si partimos de ahí, creo que podemos tener una relación tanto de hombres como mujeres bastante sana. O sea, que la mujer entienda su rol y el hombre entienda su rol desde el diseño original de Dios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Vas a comentar algo? Okay. Yo nada más agregar que también en la narrativa progresista de nuestro tiempo, no todo lo que dicen que es machismo, ¿eh? Hay que aprender a hacer lecturas correctas. Hay veces que, no sé si vieron, no se hagan, andaba de moda eso de yo no dejo que los hombres me abran la puerta porque es machismo, o cosas muy torpes, que, o sea, decir que mejor siéntate, señora, ya, siéntate, no digas opines. Porque también estamos tan impregnados de esta cultura frágil, de esta cultura woke, donde cualquier cosa es machismo, y ahora inventaron los micromachismos. ¿Ya escucharon ese término? Son cosas absurdas. Ahora, sí existe un machismo medio sistemático, informal en nuestras sociedades, pero no todo lo que se dice que es machismo. Hay que aprender a hacer las lecturas correctas también. Bueno. De acuerdo. Muy bien, esta creo que le puede interesar a varios jóvenes que se encuentran en un contexto similar. Dice así: ser bautizado y haber perdido la virginidad me quita la salvación. ¿Cómo puedo quitarme esa culpa? Esta es general. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Ser bautizado y haber perdido la virginidad, suponemos que esto es después de bautismo, me quita la salvación. ¿Cómo puedo quitarme esa culpa? No, no hay nada que te haga perder la salvación, absolutamente nada. Hay dos cosas que se tienen que discutir allí. Una de ellas es que probablemente no tienes los marcos teológicos correctos para entender el Evangelio. Probablemente la forma en la que concibes el Evangelio o en la que te han explicado el Evangelio es un Evangelio de buenas noticias de la denominación, de buenas noticias de la organización o del grupo en el que te reúnes, pero no el Evangelio del reino. En el Evangelio del reino, las buenas noticias dicen que todo lo que tenías que hacer para ser salvo no lo podías hacer, pero que Cristo lo ha hecho por ti. Y por cuanto Cristo lo ha hecho por ti, no hay nada que tú tengas que hacer más que recibir el Evangelio y ser santificado, ser regenerado, ser justificado, ser lavado y ser nombrado hijo de Dios. Ahora, yo hace rato algunos de ustedes me han hecho algunas preguntas, principalmente sobre el concepto de pecado. También, no sé, creo que Jonathan estaba hablando hace rato sobre el tema de la pornografía. Ayer se tocaron otros puntos y lo veo acá y lo tomo como ejemplo, pero donde sea que voy, hay una distorsión terrible de lo que es el Evangelio, ¿no? O sea, yo recuerdo que pasó un caso como este, una chica en nuestra congregación, yo creo que ella tenía unos 17 años y quedó, pues era virgen obviamente, se acostó con su novio,
chico de la congregación que recientemente llegaba. Ya ves que a las chicas les gustan los patanes, ¿no? Entonces, llegó un tipo ahí a la iglesia, la sedujo, la embarazó, y cuando supimos, pues el papá estaba muy enojado, ¿no? Los papás no aplauden ese tipo de cosas. Y cuando nos sentamos a la mesa a hablar con ella, de todas las cosas que dijo el padre, que fueron cosas duras en cuestión de quejas, el papá le dijo, y de ahora, pero con un tono de padre, de estos padres enojados, pero con poca gracia, le dijo, y de ahora en adelante te quiero ver leyendo la Biblia, te quiero ver ayunando y sirviendo en algún ministerio para que el Señor te perdone. Y ahora, probablemente la mayoría de los que estaban ahí en esa mesa habrán dicho amén, pero yo me sentí muy terrible por la chica, porque dije, cuán miserable la va a hacer sentir el resto de su vida, porque siempre va a estar intentando, quiero ganarme este perdón, quiero ganarme esta salvación, y el día que yo no lo haga, soy menos salvo, soy menos hijo, ando en la cuerda floja. Y ese no es el evangelio. Ese es un evangelio demasiado prostituido, profano, vergonzoso, que nada tiene que ver con el evangelio real del reino, donde tomas a una prostituta y en el momento en el que esa prostituta ha venido a Cristo, se vuelve una nueva criatura. ¿Me explico? Ahora, no quiero tocar más el tema, pero cuando tú estás recién recibiendo el evangelio, dices, wow, ok, Dios me ha perdonado. Pero cuando has recibido el evangelio y después de haber recibido el evangelio, tú pecas. Tu pecado fue haberte acostado con tu novia y haber perdido la virginidad. Y ahí surgen otros temas, ¿no? Pero ahora tú dices, ¿y qué queda para mí después de que yo ya recibí el evangelio y la regué? Para ti sigue quedando lo mismo que te trajo a él, el evangelio. El evangelio no es algo que resuelve tu pasado. El evangelio es algo que resuelve tu presente, tu pasado, tu futuro, en todos los tiempos, en el mismo momento. Antes de que tú nacieras, el evangelio ya era para ti. Tú te vas a morir y ese evangelio sigue teniendo peso sobre tu futuro eterno. ¿Sí me están siguiendo? El evangelio no es algo que resolvió lo que hacías antes, que te quedabas con el cambio de las tortillas con tu mamá y que contestabas y que fuiste grosero o grosera, y que ahora que te bautizaste hay ciertas cosas que te perdona y hay otras cosas que no. Uy, ¿cómo que perdiste la virginidad? Pues quiero que sepas que a pesar de eso, y no estoy diciendo que no es un pecado, estoy diciendo que el evangelio sigue teniendo el mismo poder transformador para ti, el mismo. No hay menos poder. Ahora, quiero que sepas algo. El hecho de que te hayas acostado, ese es otro tema, discúlpeme si lo largo, pero el hecho de que te hayas acostado con ese chico y hayas perdido tu virginidad, hay dos cosas que tienes que considerar. No eres menos mujer, pero la neta sí la regaste. O sea, sí estuvo mal, pero no eres menos mujer. No cometas el error de sentir que ahora estás ligada a ese vato y que no lo puedes dejar. Va a sonar feo, pero ya fuiste bruta una vez, no seas bruta dos veces. ¿Me explico? O sea, ok, ya la regué, ya ni modos, pero no te ligues a un hombre como diciendo, yo he escuchado a algunas chicas, es que ya no soy virgen, ¿qué valor tengo para un hombre? Hombre, pues si es que tu valor no está en el himen, pues. Pero como Cristo le dice a la mujer, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Es decir, el pecado consecutivo nos lleva a cosas más problemáticas, pero donde sea que vayas, no hay un lugar donde la gracia de Dios no te alcance. No hay un lugar donde el perdón de Dios diga, uy, no, yo aquí ya no entro, ya como que te perdoné la primera vez que pecaste, pero en la segunda, no sé, como que échale un poquito más ganas al ayuno y Gabriel, inicia las gestiones del futuro perdón. No, el perdón para ti es inmediato en el momento en el que te arrepientes, pero deja de hacerlo. No te ligues a ese hombre, tu valor no está en eso, pero quiero que sepas que es valioso, pero no determina tu valor. ¿Ok? El evangelio, como menciona Moisés, ¿verdad? A veces es infravalorado por nuestros propios corazones. Y sí, es que yo los comprendo, con el contexto en el que vivimos y crecimos, ¿verdad?
este asunto en el que cualquier momento las personas estaban perdiendo su salvación. Crecimos escuchando en nuestra infancia, ¿verdad? Y no porque la gente que lo dijera no estaba buscando el bien de nosotros, sí lo hacían. O sea, yo honro totalmente a muchos grandes hombres de Dios del pasado que velaron por el bien de la iglesia y lo hicieron con un corazón realmente apasionado por Dios y por su reino. Pero tenemos que ser honestos que también había una cultura del miedo. ¿Cuántos se acuerdan de la canción de Marino de La Gran Tribulación? ¿Se acuerdan de esa rola? ¿Sí? Bueno, ustedes están más chavos, pero cuando yo era adolescente, eso era, mira, ni ver El Exorcista me dio tanto miedo como la obra de teatro que yo miré a los 12 años cuando estaba en secundaria, plena pubertad, con esa rolita, y luego, mamá, había un hermano en la iglesia que se vistió y gritó, y mamá, y todo en vivo. Yo estaba así de que, Dios mío, que no me quiero quedar. Ahora, siempre estaba la narrativa de, hermano, échele ganas, porque si el lunes no le echa ganas y Cristo viene, se va a quedar. Entonces siempre era este asunto de perderla y ganarla de repente, como que el fin de semana la tenías más segura y los martes como que medio inseguro, y era un asunto de mucho temor, de mucho miedo. Pero es verdad que la salvación es un regalo, y yo sé, miren, como les dije hace rato, lo debatimos con tortas si quieren, pero hay muchas discusiones teológicas bien profundas y hermosas acerca de algunos textos e interpretaciones. Por ejemplo, cuando a Pablo habla de cuidar vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? El asunto de cuidar algo tan valioso no es necesariamente explícitamente hablando, ni siquiera, ¿verdad?, entre líneas, de que puedes perderla por cualquier cosa, sino cuidarla con temor y temblor significa la salvación que hemos recibido es tan gloriosa y costó tanto. ¿Sabes cuánto costó la salvación? La sangre del Cordero. Y no es algo menor. Y costó tanto que hay que cuidarla. ¿Qué significa? Valorarla, disfrutarla, ¿verdad? Y la salvación de esa manera es como la cuidamos, valorándola, disfrutándola, compartiendo esta noticia con otros. Pero hay una doctrina viejísima, ¿verdad?, de la iglesia histórica, que es la perseverancia de los santos, que en el corazón de los creyentes, de todos los creyentes, crea un sentido de adoración, de gratitud y de servicio tan profundo. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos amigos y conocidos. Y es que, yo con esto voy a entregar el micrófono. Cuando tú escuchas que Dios te perdona los pecados y te va a perdonar incluso esos pecados, ¿qué le hace eso a tu corazón? Si en tu corazón nace, ay, qué bien, lo puedo hacer, entonces aún necesitas, ¿verdad?, tener un encuentro con Jesús y con el Evangelio. Pero si en tu corazón, cuando escuchas Dios te va a perdonar, dices, Dios, eres tan glorioso que voy a evitar ese pecado porque te ofende y sé que me vas a perdonar, pero por eso mismo quiero ahora vivir una vida santa. Ahí es cuando hemos tenido un encuentro verdadero y profundo con el Evangelio. Es la reacción del corazón lo que determina realmente si hemos tenido un encuentro con Jesús o si hemos nacido de nuevo. Por eso mucha gente le tiene miedo a predicar de la gracia, porque dice, no, es que si predico de la gracia todos se van a ir a pecar. No es cierto. Los que han nacido de nuevo van a valorarla, van a valorar la salvación, van a vivir en santidad, van a vivir en oración, van a vivir en predicación, porque hemos nacido de nuevo y ya nuestro corazón no está por el pecado. Que pecamos como seres humanos, sí, pero nuestro deseo es Cristo Jesús, su reino y su voluntad. Entonces, descansa en la seguridad de tu salvación. Cristo te la regaló, disfrútala, vive tu salvación, vive tu cristianismo, no vivas enfocado en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No vivas siempre pensando, los chavos viven siempre pensando en eso, ¿me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Siempre viven al límite de lo que es pecado y lo que no es pecado, en lugar de vivir en la profundidad del reino de Dios, de la misión de Dios, de ganar almas, de hacer discípulos, de establecer el reino. Ese debe ser nuestro verdadero tema cotidiano. Amén. Dios los bendiga. Ahorita que estaba leyendo, Jonathan, la pregunta, yo veo en esta pregunta varios elementos. Veo tristeza, dolor y vacío, ¿no? ¿Y por qué veo esto? Y miedo, ¿no? ¿Por qué veo esto?
Porque me he presentado en consulta constantemente chavos, chavas que cometieron un error en su vida y que en algún momento en la iglesia le dijeron que no, es que la fornicación es pecado, y pues sí es pecado, ¿no? Pero una vez que cometes un pecado, pues ya vas al infierno, ¿no? Y desde el púlpito condenamos a la gente. Y eso, en el momento que tú cometes un error en tu vida, no saben el profundo dolor, la soledad y la tristeza que se produce en el corazón de esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Constantemente nos sentamos en la silla del juez y damos martillazos sobre la gente. Yo creo que, no sé si la persona que hizo esa pregunta realmente fue por una situación bastante personal o el primo de un amigo. Yo creo que ya lo dijeron ellos, yo estoy bien consciente que Dios nos ama y hay una restauración para tu vida, y que en Jesús podemos encontrar un milagro y una maravilla que el día de mañana dentro del matrimonio Dios puede hacer bastantes cosas buenas. Sin embargo, creo que necesitamos quitarnos primero ese peso de, ¿sabes qué, Jesús? Te fallé y no te merezco. Jesús anhela que vayas a sus brazos. Una pregunta en vivo, no sé. Sí, amén. Está muy triste después de que bueno, no tú, pero cometimos un error. Yo también me considero que he cometido muchos errores en mi vida, pero pensar que ese error me va a llevar al infierno, aunque yo constantemente vaya a los pies de Jesús, refiriéndome a la culpa, ¿no? Creo que Jesús nos puede liberar de esa culpa. Vivir con esa culpa es terrible. Yo te invitaría a que vayas a los pies de Jesús. A mí no me corresponde sentarme en la silla del juez y decir que no vas a ir al cielo, ¿no? Porque eso está bien padre, ¿no? Vamos, tú sí, tú no. Tú sí, hasta parece caricatura, ¿no? Tú sí, tú no. O sea, tenemos que ir a los pies de Jesús. Jesús restaura y creo en un Cristo que hace milagros. Amén. De acuerdo. Muy bien, con esta… adelante. El tema se presta para todo un congreso, pero quiero añadir un par de puntos más. Un punto interesante es que si bien no somos jueces de los pecados de las personas, Romanos dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es decir, yo no tengo ninguna autoridad para juzgar a otra persona. Sin embargo, si yo me quedo con ese solo verso, entonces yo voy a decir, bueno, yo no puedo decir nada sobre el pecado de las personas, pero te vas a encontrar que la Biblia te habla de que el hombre que es espiritual juzga correctamente. El asunto es que cuando no somos, nuestra posición espiritual depende de vivir en el Evangelio, no de orar
son dos cosas completamente distintas. Si alguien cree que porque ora es espiritual, eres igual que alguien que practica el budismo, no me sorprende. O sea, la oración en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es el evangelio, el poder de Dios para librarnos del pecado. Pero cuando estamos centrados en el evangelio, entonces tenemos esta coherencia y este equilibrio para decir, ciertamente has pecado, y tenemos la capacidad de entender que alguien ha pecado, pero también tenemos la capacidad de poder ayudarlo a restaurarse. ¿Me explico? Entonces no es como que, ay, yo no soy quien para decirte que está mal que hayas abortado. No, claro que eres alguien para decirlo. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de la verdad, de la mentira. Tu posición en el evangelio, en amor, te permite hacer un juicio correcto de las cosas, no un juicio religioso, sino un juicio centrado en el evangelio que puede restaurar. Entonces digo, también para que no nos vayamos en de, bueno, ahora en adelante nadie va a juzgar el pecado de nadie, porque entonces nos vamos a poner un caos, ¿no? Y por último, también entender que la iglesia, sé que lo hemos dicho un montón de veces, pero sigue siendo un punto que solamente está en el discurso, pero no entendido en la práctica. Decimos, la iglesia es una comunidad de gente imperfecta, pero en el momento en el que esa gente se muestra imperfecta, no hombre, te los quieres comer. Pero por ejemplo, piensa lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, dice, y yo sé que alguno de ustedes trae de mujer a la esposa de su padre. Y tú escuchas eso y dices, ¡hola, torre! Estos vatos están, pero en el top de pecadores, ¿sabes? O sea, estos tipos son la crème de los pecadores. O sea, este tipo trae a la mamá de su papá, que probablemente es su madrastra, y se anda acostando con ella. Pero Pablo no le dice que ha perdido salvación, que no es merecedor, sino que le dice, apártate. Y más adelante te vas a encontrar que dice, y si estas personas, porque juzga distintos temas, persisten en pecar, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de su cuerpo, pero salvación de su alma. Es decir, la iglesia es una iglesia de gente rota, y a veces muy, 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 muy rota, más rotos unos que otros, pero cuando veas que otro se rompe, ayúdalo a restaurarle, pero juzga correctamente, centrado en el evangelio. Y si alguien ha persistido en pecar, bueno, inevitablemente se va a encontrar con un juicio. Muy bien, muchas gracias. Con esta pregunta finalizamos de la manera más breve. Alguno de los tres que guste responder, por favor. Y dice de la siguiente manera, con esto cerramos, creo que es algo que a muchos de los jóvenes les interesa y es una situación por la cual están pasando o han pasado. Así que dice de la siguiente manera, en el taller de Proyecto Eva, Silvia dijo algo muy cierto. Nosotros elegimos a nuestra pareja. Si se elige, la pregunta es, ¿cómo puedo elegir a mi pareja y saber que él o ella es mi compañía y mi complemento para toda una vida? La respuesta concreta, ¿cómo puedo elegir a mi pareja y saber que él o ella es la compañía y mi complemento para toda una vida? Dale. Creo que la Biblia es bien clara en eso, ¿no? Y la Biblia nos enseña de qué manera nosotros tenemos que elegir pareja, ¿no? O sea, creo que esa parte, si nosotros estudiamos las Escrituras, nos va a enseñar de qué manera tenemos que elegir pareja. Se ha dicho mucho, y eso lo vi en un video hace tiempo de Dante Gebel, que él decía, es que se cree que Dios te va a susurrar en el oído, hey, es ella o es él. Pero no, la verdad es que así no es. O sea, realmente Dios no te va a susurrar el oído, es él o es ella. Es como ir al supermercado y tienes un sinfín de opciones. Tú por ende sabes cuáles son las frutas o las verduras que son las mejores para elegir, ¿no? Y dentro de esas opciones tú vas a decir qué frutas o qué verduras tú vas a elegir. Así es en la vida, así es en el mundo o en la vida cristiana. Nosotros en teoría sabemos bajo qué criterios tenemos que elegir, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué te diría para elegir a alguien? O sea, que sea alguien que ame a Dios, si es de una mujer a un hombre, busca a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Si te ama a ti más que a Dios, créeme que en los momentos de dificultad es ahí donde, ya lo dijimos, la puerca torció un rabo, ¿no? Ahora, amar a Dios sobre todas las cosas lo va a llevar que a pesar de los errores, porque miren, dentro del matrimonio, digo, no estoy casado,
pero me ha tocado atender matrimonios, ¿no? Dentro de conflictos. Dentro del matrimonio, pues hay peleas, hay conflictos, ¿no? Si de repente entre los noviazgos hay diferencias, yo te invitaría a que ame a Dios sobre todas las cosas, que tenga una actitud de servicio y que te respete, tanto hombres como mujeres. Y que hay que hablar, y yo pondría en tela de juicio, y bueno, me puedo pasar un rato hablando acerca del respeto, ¿no? Porque el respeto para algunos pareciera que es subjetivo, ¿no? Hay gente que respetuosamente le gusta a la gente tóxica, entonces pues Dios nos libre, ¿no? Pero sí, yo te invitaría que vayas a las Escrituras, ahí está el manual de cómo saber de qué manera elegir, y yo te diría, antes de escoger pareja, trabaja contigo, porque a veces nosotros elegimos pareja a partir de las carencias, y si eliges a partir de las carencias, ahí te puedo decir que el día de mañana puede ser una relación muy complicada. Cuando tú como persona, hombre, mujer, decides primero trabajar contigo, con tu figura paterna, con tu figura materna y con todo el rollo interno que tienes, el día de mañana tú vas a saber cuándo estás listo o estás lista para tener una pareja. Yo antes de empezar una relación tuve 2 años de terapia, yo cristiano, tuve 2 años de terapia para trabajar todos esos rollos que yo traía en mi mente. Pero eso me ha llevado también a saber elegir, ¿no? Entonces, primero, antes que cualquier cosa, yo sé que seguramente estás pensando en alguien o en alguien ahí por ahí que te llama la atención, pero antes de cualquier cosa, de verdad trabaja contigo. Hombres, las mujeres valoran un hombre seguro y que sepa lo que quiere. Esto no tiene que ver con nada de ser autoritario, ni rígido, ni mucho menos. Y mujeres, realmente busquen a alguien que ame a Dios y que no solamente sea un tema de plataforma o de que yo soy o yo qué hago, porque bueno, pasa, ¿no? Digo, he estado en el medio y pues te das cuenta que hay muchos que hablan mucho, pero sí te invitaría que veas cómo actúa en la vida diaria, cómo ejerce su ministerio, cómo ama a los demás antes de elegir una pareja, ¿va? Hasta aquí mi reporte. Quisiera añadir solamente creo que uno de los puntos que nos hacen cuestionarnos tanto el elegir es el siguiente, es creer que hay alguien creado para nosotros. Lo cierto es que no existe nadie que sea para ti, nadie. No importa si ya estás casado, esa persona no era para ti, pudo haber sido cualquier otra persona con la cual te pudiste haber adaptado. El amor funciona o es genuino cuando tomas decisiones. Es decir, yo estoy saliendo contigo, me quiero comprometer contigo, decido estar contigo y avanzan juntos y toman decisiones y construyen un futuro. Probablemente estás enamorado de alguien y dices, es que es la mujer o el hombre que Dios creó para mí. No es verdad, no existe ningún argumento de destino, de hilo rojo, de almas gemelas. Son puras mentiras de los cadramas, de las novelas, de las películas, de toda la factoría de Jane Austen, Dios la bendiga, pero no es así, no funciona así. Chicos, sean hombres, acérquense a una chica y díganle, mira, eres una pecadora igual que yo. Porque, por eso les digo que es importante entender la doctrina del pecado, ¿no? Porque después, es que lo que me hizo, sí, mijo, pues es que es un pecador igual que tú. O sea, te vas a casar con un pecador que está en proceso de santificación, pero es un pecador también. Y hay áreas de su vida que no están santificadas y que te van a lastimar. Pero acércate con una chica y háblale de que te interesa, y si te corresponde, rífatela y cásate. Y deja de, vamos a orar 40 días de oración. Tu abuela, men. O sea, no funciona así. Sé hombre, dile, oye, me gustas, me interesas, vamos a platicar hacia dónde vamos, compartimos los mismos gustos
yo quiero 4 hijos, ¿tú cuánto quieres? No, pues yo quiero 10. Bueno, a ver, échale cuentas y va, tenemos los primeros 4, los vendemos en el mercado negro, con ese dinero mantenemos los 10 que vienen. Haz planes con ella, planifica si van a tener una casa, cómo van a vivir. Sé práctico y deja de espiritualizar ¿cómo sé quién tiene Dios para mí? ¿A quién elegir? Oh, estoy esperando. Cállate el hocico, nadie te pidió que esperaras a nadie. Nadie te pidió que esperaras a nadie. Es una pérdida de tiempo estar esperando cuando nadie te pidió que esperaras. Deja de decirle, pastor, ore por mí porque me quiero casar. Fájate los pantalones, ve con esa mujer y dile, oye, ¿sabes qué? No sé si estás buscando lo mismo que yo, pero me quiero casar. ¿Rifas, jalas o te pandeas? No, me pandeo. Bueno, la que sigue. Lo que es. Sean prácticos porque no existe tal cosa como Dios ha determinado cosas. Lo que dice Luis es importante, son principios en los que coincidimos, cosas en los que no coincidimos. ¿Sabes cuántos matrimonios conozco? Que no, yo estuve, un familiar cercano, o yo oró 40 días por esa persona y ya se separaron, porque no se trata de esas cosas, se trata de entender la naturaleza del pecado entre las dos personas, coincidir, esforzarse, amarse día a día, trabajar juntos y dejarse de un montón de teorías espirituales que no coinciden con la realidad. Mujeres, también déjense de estas cosas de, es que yo estoy esperando al hombre de Dios. La mayoría de lo que las chicas llaman hombre de Dios son un montón de vatos raros que los escuchan hablar en lenguas, que los escuchan predicar y dicen, ¡oh, papacito! Y la seduce el púlpito y probablemente están asombrados y dicen, no, porque este tipo tiene lo que yo quiero. Pero te aseguro que hay un montón de tipos que son bien masculinos, bien hombres, sentados allí, que no predican ni nada, pero son trabajadores, disciplinados, con sentido paternal, resueltos en su economía, resueltos a casarse contigo. Y luego el vato que anda ministrando y predicando, ahí te trae dando un tour del amor por todos lugares y nunca se compromete contigo, ya no tiene dónde besarte, pero no se quiere comprometer. Túmbale el rollo a ese men. Le dije a un amigo hace poco, oye, ¿cuándo le vas a pedir matrimonio? Pues ya tiene 5 años. No, es que estamos esperando tener una mejor situación, una situación económica. Vato, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? No existe como ya tenemos suficiente, después te casas y quieres más y quieres más. Hay un momento en el que tienes que tomar decisiones que tú no, miren, yo tengo un amigo que le decía a su novia, ya mero, el próximo año que ahorremos, el próximo año. Llegó la pandemia y dijo, no, estamos en pandemia, no nos podemos casar. Y la chica le dijo, si al finalizar la pandemia no te casas conmigo, voy a terminar contigo. Dijo, porque necesito que tomes una decisión. No, pero qué injusta. Y mi amiga me preguntó, y yo fui honesto y le dije, mira, casarte en la pandemia es lo mejor que te puede pasar, porque con 2 pollos la resuelves. Y además, dile a tu novio, no sé si vieron, ¿no? Pero había gente que se casó en la pandemia, ¿no? Le dije, mándale esta foto a tu novio y dile, vato, esta gente se está casando en la pandemia con 2 pollos y 2 cocas y tú no te puedes casar conmigo. Se trata de compromiso, se trata de decisiones. Dejen de espiritualizar las cosas. ¿Por qué tengo que orar? Orar para, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones, pero no para entender quién es, sino tomar una decisión sobre con quién quiero compartir mi vida. La oración importa, el consejo importa, buscar a Dios importa para que tengas sabiduría, no para que Dios te revele exactamente quién es. Así que, pues denle y dejen de llorar. Excelente. Bueno, que Dios nos dé sabiduría a todos, ¿verdad? Para estos temas. También a ti, Luis, ¿eh? Bueno, hubiéramos querido responder todas las preguntas, nos llegaron más de 25, pero obviamente por el tiempo es imposible. Creo que respondimos las más interesantes hasta cierto punto por lo que hemos estado viendo, por el contexto de los jóvenes. Entonces les agradezco la oportunidad y el tiempo a los 3 y de esta manera pues damos por concluido el foro por esta ocasión. El siguiente año vendrá uno quizás también y ahí pueden volver a poner sus preguntas si es que no se les respondió. De esta manera, bueno, despido a los 3 y quiero dejarle este lugar a nuestro hermano Eleazar para que nos dé una